Estamos de vuelta con Felipe Gutiérrez, director de Concertum, para hablar sobre el tema del lobby. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Felipe, el tema del lobby, además de ser un tema de por sí muy interesante, pues está muy ahora en el ojo público, ¿no? Por estas comunicaciones que se ha sabido que existían entre distintos grupos de interés o representantes de grupos de interés y ministros, ¿no? Tenemos el caso de una persona que tenía comunicación directa con el ministro de Economía y con el primer ministro y les pedía que por favor se mueva el tema pesquero. Teníamos el caso también, da la impresión de que una empresa de hidrocarburos tenía comunicación directa con el ministro del sector e incluso le llegó a preparar y hacer una presentación para sustentar un cambio normativo. Este tipo de cosas ¿son ilegales? ¿Están mal hacerlas? ¿Tú qué sostienes? Bueno, Enrique, mira, el tema es siempre bien delicado, ¿no? Cada cierto tiempo saltan a la luz, a los medios, situaciones que pueden calificarse como de dudosa legalidad o que son moralmente cuestionables. En realidad, el tema es así de simple, ¿no? Todos los particulares y las personas jurídicas tenemos derecho a través de nuestros propios representantes o por sí mismos de representar nuestros propios intereses. Cuando representamos intereses de terceros, y lo hacemos por un encargo profesional, muy probablemente pagado, lo cual es muy legítimo, hay una ley en el Perú desde el año 2003, que se llama la Ley de Gestión Profesional de Intereses, que repite o calca una ley americana que repite la práctica americana. El lobby en Estados Unidos tiene, desde que Thomas Jefferson fue encargado del gobierno americano para que le redujeran el impuesto al té en la corona británica, hasta hoy día, en Washington hay más de 25.000 lobistas registrados, ¿no? Concertum está registrado en Washington, que es el único gremio que existe en el mundo, y la práctica es una práctica que lo que busca es transparentar las ya de por sí muy sensibles relaciones que hay entre el particular que quiere ejercer presión sobre la autoridad, legítima presión para convencerlo, persuadirlo, presionarlo para que tome decisiones que se sintonicen con tus intereses. Eso es tan legítimo que está recogido en la Constitución como el derecho de petición, ¿no? Que es el derecho que tiene todo ciudadano a ir ante las autoridades y decirle, oye, por favor, yo quisiera que cambien esta normativa o que tomaran esta. Lo hacemos todos los días, ¿no? Claro. Los periodistas que tienen su propia opinión y los medios de comunicación y los presidentes de gremios, etcétera. El tema es cuándo se transgrede la línea, ¿no? Es por eso que la ley es una ley, la 28024 del año 2003. Claro, ¿cuándo deja de ser, digamos, lobby legítimo y cuándo se convierte en, digamos, tráfico de influencias o algo por el estilo? Claro. Ya la palabra lobby está bastante maleada, ¿no? Inclusive la Asociación Internacional Americana ya no se llama The American League of Lobbies, se llama Association of Government Relations Professionals, ¿no? Claro. Que es un poco más elegante. Es un término más elegante, sí. Más amigable. Y bueno, y lo ha usado el Perú para convencer a los congresistas americanos que voten a favor de TLC, lo usa Colombia, lo usa Ecuador, lo usa la Comunidad Europea, etcétera. Es mundial. Todos necesitamos convencer a las autoridades para que nos den la licencia de funcionamiento, para que nos den la licencia de operaciones, para que no nos objeten un expediente que estamos pidiendo o una concesión, etcétera. Entonces, el tema es, lo que se busca con la regulación y con la práctica del tema es que en un Estado de Derecho se transparenten las relaciones. Donde hay secrecía, podría haber corrupción. No digo que la haya siempre, pero es mucho más fácil que la haya sin secrecía. Cuando hay comunicaciones y hay petitorios, deberían tener una forma legal y sobre todo deberían ser transparentes, ¿no? Nosotros cada 6 meses enviamos un informe a SUNARP en el cual determinamos quiénes son nuestros clientes y explicamos cuáles son las causas para las que hemos sido contratados, cuál es el objeto del lobby. Eso está regulado, la ley dice que si tú haces gestión de intereses tienes que estar inscrito en un registro, tienes que informar sobre sus actividades, todo eso. Claro, o sea, los gestores profesionales de intereses de terceros, lo que tenemos que hacer es registrarnos y establecer una comunicación permanente con SUNARP, ¿no? Es decir, tenemos que enviarle un informe semestral en el cual declaramos quiénes son nuestros clientes, cuáles son para qué nos han contratado y cuánto nos han pagado. Entonces, esto lo que hace es transparentar. Obviamente, el correlato es que las empresas, que la autoridad pública lo publique, lo cuelgue en su página web. Entonces, de esa manera nadie puede ser acusado de estar haciendo algo incorrecto. ¿Y las instituciones públicas hacen esto? ¿Lo publican en su página web? Yo la verdad, no, la verdad que no. La ley tiene... O sea, el Estado es el primero que incumple su propia ley de lobby. Bueno, la ley tiene aspectos filosóficos, que son transparentar, crearle un área de protección al funcionario público para que cuando recibe una presión no sea siempre legítima, sino que al contrario, se transparenta. Hacer un arbitrio público de los argumentos que se usan para convencer. Y bueno, y eliminar la posibilidad de una sospecha de tráfico de influencias, ¿no? La ley también contiene una serie de normas muy precisas y muy puntuales
innecesarias, ¿no? Que hay que llenar un acta de gestión cada vez que uno visita a un funcionario público. Vas donde un alcalde o vas donde un gerente de desarrollo urbano o de un ministro y tendrías que llenar un acta, ¿no? Esa parte no la cumple nadie, claro, bueno, los pocos que ejercemos la actividad, pero creo que es bastante innecesaria. Más bien la transparentación viene a través del informe que cada 6 meses y debiera también hacerse a través de la publicación en la página web, ¿no? El fondo de la cuestión es que el arbitrio legítimo, permanente y sensible entre los intereses sea público. Y que no se diga quién representa, claro, que no se oculte quién representa a quién, ¿no? Digamos que sea un gremio empresarial o un sindicato el que va a hacer lobby por algún tema. Lo hace todos los días. Que además lo hacen todos los días. ¿Están sujetos a estas mismas restricciones? No, porque eso es respecto de cuando representamos intereses de terceros. Ya. Yo represento intereses de terceros, entonces me tengo que inscribir y tengo que transparentar mi actividad. Cuando lo hacen los propios interesados, no quiere decir que no sea transparente, pero es más directo, más legítimo, pero digamos, más fácil de ver. Hay un doble estándar, ¿no? Porque si la regulación lo que busca es que sea transparente, a mí me importa que sea transparente tanto el que represente intereses de terceros como el que representa su propio interés. No todos deberían ser transparentes. Claro, la ley en ese sentido, el proyecto original que trajo Beatriz Merino muy acertadamente en el año 2013 de Washington, empezaba regulando también las gestiones propias, pero lo eliminó y solamente se dedicó a los intereses de terceros, porque bueno, la inmadurez del Estado de Derecho peruano probablemente hacía necesario solamente ocuparse de lo que era una profesión, para después ya de entrar a tallar en el otro tema. Ahora, Felipe, vamos a los casos que están en la prensa ahorita. Primer caso, yo, Enrique Pasquel, le envío un mail, digamos, al ministro, el que quieras, no sé, al ministro Gessi, digamos, ¿no? Y le digo, ministro Gessi, por favor, hagan algo con su plan de diversificación productiva, pues yo no estoy de acuerdo con esta cosa y esta otra. ¿Eso es ilegal? No, o sea, evidentemente tú estás ejerciendo tu derecho de opinar y estás usando una herramienta de comunicación directa, ¿no? Claro. El tema sería que si tú yo trabajaras represento, digamos, yo represento a un gremio que tiene que ver con el ministerio del ministro Gessi, yo le mando un mail en representación de ese gremio, ¿no? O en representación de una empresa, y le digo, ministro Gessi, por favor, haga algo con la regulación de, no sé, algún tema pues que vea su ministerio. Haga algo, es una el comercio. O haga esto, ¿no? Claro, sí, digamos, si tú puntualmente favorezca a determinada empresa porque el criterio de licitación pública debiera contener este elemento, sí estás haciendo una gestión, digamos, informal, ¿no? Porque en el Perú la palabra informal se usa mucho para definir lo ilegal, pero en este caso nos quedaremos con informal por ahora, porque yo no puedo saber si hay o no corrupción, ni mucho menos. Claro. El tema es que deja de ser transparente, ¿no? Deja de ser transparente. O sea, no se ajusta a lo que manda la ley. Ah, bueno, claro, si estás representando intereses de terceros, sí, estás incumpliendo con la ley. ¿Cuál es la consecuencia de incumplir con esa ley? ¿Me meten preso, me ponen una multa? No, bueno, no pasa nada. Pasas a estar dentro de la enorme legión de personas que hacen gestiones informales. Pero no hay, digamos, una consecuencia como sanción. Te voy a decir cuáles son las consecuencias principales, ¿no? Antes de hablar de sanciones, que todo el mundo quiere meter preso a todo el mundo siempre. Las sanciones principales son, primero, se pierde la oportunidad de que haya un arbitrio público de la discusión, ¿no? Claro. Si camisea sí, si camisea no, si el ducto sí, si el ducto no. Cuando los argumentos son abiertamente explicados y el dueño de la petrolera dice por qué sí conviene al país y el ministro tiene su punto de vista y el Ministerio del Ambiente tiene otros y la ONG tal o cual también, evidentemente el Estado de Derecho se beneficia porque se transparenta. Se evita la corrupción, porque claro, una vez que los argumentos están evidenciados ya es más difícil que uno pueda convencer con argumentos falsos. El funcionario público está protegido porque va a tener siempre la potestad de decir, a mí me convencieron o yo opté por esta opción, porque tiene que optar por alguna, porque me han ejercido una legítima presión sobre mí, no es que yo estoy almorzando, comiendo o recibiendo comunicaciones indebidas. Y se beneficia también el país porque recibe una inversión pública, ¿no? Una inversión privada a favor del desarrollo, ¿no? Hay casos terribles, Conga, proyectos mineros en el norte que se han eliminado y hoy día hay minería informal y hoy día hay grandes problemas. Entonces, no siempre que uno gestiona a favor de una causa está cometiendo un delito, de ninguna manera. Pero si existe una ley que transparenta las relaciones y utiliza servicios de terceros, existe la necesidad de cumplirla. De acuerdo. En un minuto antes que nos gane el tiempo, el caso que se dice que sería el del ministro Mayorga, ¿no? Yo no sé si es que existe pues evidencia de que esto efectivamente es así, pero se viene diciendo que una empresa privada beneficiada con el cambio de regulación le habría preparado la presentación al ministro para defender un cambio normativo. ¿Es legal, es ilegal? Yo no puedo afirmar que sea ilegal de ninguna manera, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que
si se hubiera utilizado una gestión profesional de intereses, no estarían ni siquiera discutiendo el tema. Ya. El tema sería un tema de corriente, ¿no? O sea, el hecho de que no se haya utilizado no quiere decir que vuelve informal o lo vuelve informal, no lo vuelve poco transparente, lo vuelve poco transparente, pero no lo vuelve ilegal ni se puede sospechar de corrupción, ¿no? O sea, de hecho hay que medir las cosas con calma. Pero yo creo que si hay una ley hay que cumplirla, ¿no? Perfecto, Felipe. Muchas gracias por venir a Rumbo Económico. Gracias. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa. Scotiabank